Soy aprendiz en el sindicato Local 10 Sheet Metal Union. Diría que hubo dos cosas principales que me motivaron a convertirme en aprendiz. La primera fue el profesionalismo que ofrece el programa de aprendizaje. Veo mi trabajo no solo por el dinero, sino por la habilidad y el oficio en sí. Lo veo como un arte y quiero dominar ese arte. La segunda razón serían el salario y los beneficios que ofrece el Local 10. Mi nombre es Donovan Chase. Trabajo para el JTC del sindicato Sheet Metal Workers Local 10. En el oficio de la hojalatería tenemos la suerte de contar con muchas opciones diferentes. Puedes ser trabajador de hojalatería arquitectónica instalando paneles en edificios. Puedes ser instalador de HVAC colgando ductos. También puedes trabajar en plantas de alimentos soldando acero inoxidable o aluminio o probando y ajustando todos los sistemas de calefacción y ventilación en los edificios. Cuando salí del servicio militar, empecé a trabajar en la construcción de estructuras de casas. Era prácticamente el único trabajo que podía conseguir en ese momento. Ahí me enamoré de las herramientas y de trabajar con mis manos, y con el tiempo me fui inclinando más hacia el área de HVAC. Es un programa de aprendizaje de 5 años. Consta de 8,000 horas de trabajo. Una vez que se completan esas 8,000 horas y se aprueban otros exámenes, la persona se convierte en trabajador calificado, Journey Person. Al finalizar el aprendizaje, un trabajador calificado debería poder hacer prácticamente todo dentro del oficio. Todas las empresas con las que he trabajado a través del sindicato Local 10 han sido muy profesionales. Queremos hacer el trabajo bien y para eso estoy aquí. Quiero aprender a hacer el trabajo correctamente. Muchas veces trabajamos en entornos de ritmo rápido y en ocasiones peligrosos, lo que puede generar mucho estrés. El servicio militar realmente me ayudó a prepararme para ese nivel de estrés y para la comunicación que se necesita en el lugar de trabajo. Por lo general, con el sindicato Local 10 es un día de clases cada 2 semanas, con algunas clases nocturnas adicionales. En un día típico podríamos estar haciendo mantenimiento general en 25 azoteas de un edificio comercial, solo para asegurarnos de que todo esté funcionando bien. Otros días podemos ir a 3 o 4 sitios de trabajo distintos y en algunos casos el sistema no está enfriando lo suficiente, así que estamos ahí para diagnosticar el problema. Mi parte favorita de trabajar con aprendices es que me veo reflejado en ellos, recordando cuando yo estaba en su lugar. Los oficiales en el lugar de trabajo han sido mentores increíbles para mí. A muchos de ellos les encanta enseñar. Han estado en esta industria por 5, 10 o 15 años y quieren que nosotros, los nuevos aprendices, hagamos el trabajo y aprendamos cómo hacerlo bien. Algunas de las cualidades más importantes de un aprendiz son la disposición para aprender, la puntualidad, llegar a tiempo y dar el máximo esfuerzo con honestidad. Yo diría simplemente que lleguen con humildad y aprendan todo lo que puedan tan rápido como puedan.